Abraham Lincoln nació el 12 de febrero de 1809 en una humilde cabaña en Kentucky. Su infancia, marcada por la pobreza, forjó su carácter tenaz. Perdió a su madre a los 9 años, un golpe que lo marcó profundamente. Este vacío en su vida lo empujó a buscar consuelo en la autodisciplina. Con acceso limitado a la escuela, Lincoln aprendió por sí mismo. Prestaba libros y leía a la luz del hogar, forjando una curiosidad infinita. Textos como las fábulas de Esopo y la Biblia moldearon su moralidad y su pensamiento. Fueron sus mayores maestros en un mundo lleno de retos. Su familia se mudó a Indiana y luego a Illinois, enfrentando duros inviernos y la lucha diaria por sobrevivir. Lincoln creció trabajando arduamente. Trabajó como leñador, barquero y granjero, viviendo de cerca las dificultades de las familias rurales en el siglo XIX. Cada experiencia lo formó. Conocido por su fuerza y narraciones, destacaba entre los demás. Sus relatos, llenos de humor y lecciones, le ganaron respeto entre su comunidad. A los 22 años dejó su hogar para labrarse un camino. En New Salem, Illinois, encontró trabajos como comerciante y topógrafo, y descubrió su vocación. Por las noches, estudiaba leyes con libros prestados, guiado por su determinación. Sin educación formal, su esfuerzo autodidacta marcó su ascenso. En 1834, fue elegido para la legislatura de Illinois. Desde entonces, se dedicó a defender el progreso y la justicia con ideas de igualdad. Su humildad lo llevó a conectar con personas comunes. Creía que el gobierno debía trabajar para todos, un principio que guió su carrera política. En 1842, se casó con Mary Todd, una mujer culta y ambiciosa que fue su mayor apoyo y crítica. Juntos enfrentaron desafíos personales y públicos. Como abogado, defendió a los indefensos y ganó fama por su ética. Se ganó el apodo de Anis Tabe, por su honestidad y claridad en los juicios. Lincoln rechazó la esclavitud desde temprano, argumentando que todos tenían derecho a la libertad. Este ideal lo acompañó a lo largo de su vida. Aunque perdió varias elecciones, nunca abandonó sus ideales. Veía cada derrota como una lección y cada reto como una oportunidad para aprender. Sus años de lucha y formación autodidacta le enseñaron que el liderazgo no dependía del origen, sino de la persistencia y los valores sólidos. Tras sus primeros pasos en política, Lincoln enfrentó derrotas electorales que lo hicieron dudar, pero nunca abandonó su lucha por el progreso. En 1837, se trasladó a Springfield, Illinois. Allí inició su carrera como abogado, defendiendo casos que reflejaban su pasión por la justicia. Los fracasos marcaron su vida política. Perdió elecciones para el Senado y la vicepresidencia. Sin embargo, cada revés lo fortaleció. Lincoln creía que los fracasos eran oportunidades para aprender. Afirmaba, la verdadera grandeza radica en levantarse una vez más. Fue elegido al Congreso en 1846. Allí, se opuso a la guerra con México, mostrando su capacidad de actuar según principios, no conveniencia. Tras un tiempo fuera de la política, volvió más preparado. Su oposición al Acta Kansas-Nebraska lo posicionó como un líder contra la esclavitud. En 1858, enfrentó a Stephen Douglas en los debates de Illinois. Aunque perdió, sus argumentos contra la esclavitud lo hicieron ganar reconocimiento. Lincoln decía, una casa dividida contra sí misma no puede sostenerse. Esta frase resumía su visión de unidad nacional en tiempos oscuros. Tenía una habilidad única para conectar con la gente común. Su lenguaje claro y honesto lo convirtió en el gran comunicador de su época. En 1860, se postuló para la presidencia. Aunque sus adversarios eran más experimentados, su integridad y determinación lo hicieron destacar. Su discurso en Cooper Union solidificó su posición como líder republicano. Allí expuso su visión clara y moral contra la expansión de la esclavitud. En su campaña, apeló a la igualdad y la unidad.
Su mensaje de esperanza resonó en un país dividido, preparando el camino hacia su elección. Lincoln ganó las elecciones de 1860 en un momento crucial. Su llegada a la presidencia marcó el inicio de uno de los periodos más turbulentos. Con el país al borde de la guerra civil, Lincoln entendió que su liderazgo sería puesto a prueba como nunca antes en la historia de la nación. A pesar de las críticas y amenazas, permaneció firme en su visión. Para él, la preservación de la Unión no era negociable, era esencial. La resiliencia de Lincoln fue el resultado de años de aprendizajes. Cada caída, cada derrota, lo preparó para liderar en los tiempos más oscuros. El 12 de abril de 1861, estalló la guerra civil en Fort Sumter. Lincoln sabía que el destino de la Unión dependía de su liderazgo. Su prioridad era clara: preservar la Unión. Para Lincoln, una nación dividida significaba el fin del sueño estadounidense. Lincoln enfrentó duras decisiones. Desde reclutar tropas hasta lidiar con generales indecisos, cada día era una prueba para su liderazgo. El 22 de septiembre de 1862, emitió la Proclamación de Emancipación. Con ella, declaró la libertad de los esclavos en territorio rebelde. La proclamación no solo fue un acto moral, sino también estratégico. Dio a la guerra un propósito más allá de la política: la igualdad. A pesar de críticas y dudas, Lincoln defendió su visión: una nación libre e indivisible. Sus discursos inspiraban a soldados y ciudadanos. La guerra alcanzó su clímax en Gettysburg, en 1863. Lincoln, conmovido por las pérdidas, entregó un discurso que resonó por generaciones. Una nación concebida en libertad, dijo en Gettysburg, recordando que el sacrificio de miles debía conducir a una libertad duradera. Aunque el camino era incierto, Lincoln confiaba en que la justicia prevalecería. Cada decisión era un acto de fe en el futuro de la Unión. A través de cartas y reuniones, escuchaba las necesidades del pueblo y de los soldados. Su empatía era una herramienta poderosa. La guerra dejó profundas cicatrices en el país, pero también una oportunidad: redefinir lo que significaba ser una nación unida. En 1864, fue reelegido, un testimonio de la fe que el pueblo tenía en su liderazgo, incluso en los momentos más oscuros. La guerra civil no solo probó la resistencia de la nación, sino también la de Lincoln, quien lideró con tenacidad y convicción. A medida que la guerra llegaba a su fin, Lincoln planeó una reconstrucción basada en la reconciliación y no en la venganza. La rendición en Appomattox, en abril de 1865, marcó el fin del conflicto. Lincoln vio en esto un nuevo comienzo para Estados Unidos. Para Lincoln, la libertad y la unidad no eran negociables. Sus decisiones durante la guerra sentaron las bases de un país más justo. Lincoln enfrentó grandes tragedias personales. Perdió a 3 de sus 4 hijos, un dolor que moldeó su empatía y sentido de compasión. La muerte de su hijo Willie, en 1862, durante la Guerra Civil, devastó a Lincoln. Su sufrimiento lo conectó con el dolor de tantas familias. Mary Todd, su esposa, quedó profundamente afectada por las pérdidas familiares. Su relación enfrentó tensiones, pero el amor los mantuvo unidos. El sufrimiento personal de Lincoln reforzó su liderazgo. Entendía el sacrificio de los soldados, compartía el duelo de sus familias. A pesar de su dolor, siempre mostró fortaleza. Decía: siendo humano, debo sentir, pero siendo presidente, no debo dejar que se note. Lincoln visitaba hospitales de campaña, consolando a soldados heridos. Su presencia inspiraba esperanza en medio del sufrimiento. A menudo caminaba solo por las noches en Washington. Reflexionaba sobre las decisiones difíciles, buscando respuestas para la nación. El peso de la guerra civil le dejó cicatrices profundas. Las decisiones que tomaba significaban vida o muerte para miles de personas.
Sus palabras en momentos críticos eran un reflejo de su humanidad. Creía en un liderazgo basado en la compasión y la justicia. Lincoln veía la presidencia como un deber sagrado. Aunque la carga era inmensa, nunca permitió que el agotamiento venciera su propósito. Con Mary, encontró momentos de consuelo. Ambos compartían la lucha interna de equilibrar el deber con el dolor personal. La fe fue un ancla para Lincoln en tiempos de crisis. Aunque no pertenecía a ninguna iglesia, su espiritualidad guiaba sus decisiones. El liderazgo empático de Lincoln lo distinguió. Veía cada vida como sagrada, luchando no solo por la unidad, sino por la dignidad humana. Decía que la verdadera fortaleza radica en el perdón. Planeaba reconstruir el país con reconciliación, evitando castigos innecesarios. Incluso los momentos más oscuros, nunca dejó de creer en la bondad inherente del ser humano, buscando siempre la unidad sobre la división. La tragedia personal no lo quebró, lo hizo más fuerte. Cada pérdida, cada desafío, fue una lección que lo impulsó a liderar con propósito. El 14 de abril de 1865, Lincoln asistió al Teatro Ford con su esposa. Habían pasado solo 5 días desde la rendición en Appomattox. John Wilkes Booth, un actor y simpatizante confederado, vio en Lincoln un enemigo de la causa sureña. Esa noche, planeaba cambiar la historia. Durante la obra, Booth entró en el palco presidencial y disparó a Lincoln en la cabeza. El teatro, lleno de risas, quedó sumido en el caos. Mary Todd gritó en pánico mientras el presidente se desplomaba. Booth escapó saltando al escenario y huyó, dejando a la nación en shock. Lincoln fue llevado a una casa cercana, donde médicos intentaron salvarlo. Las calles se llenaron de personas rezando por su recuperación. A las 7:22 de la mañana del 15 de abril, Abraham Lincoln falleció. La noticia se esparció rápidamente, dejando al país en luto y consternación. La muerte de Lincoln marcó el primer asesinato de un presidente de los Estados Unidos, un evento que dejó profundas cicatrices en la nación. El cuerpo de Lincoln fue llevado a la Casa Blanca, donde líderes y ciudadanos se reunieron para rendir homenaje a su memoria y legado. Los periódicos describieron a Lincoln como el mártir de la libertad. Su vida y muerte se convirtieron en un símbolo de unidad y sacrificio. Booth, tras 12 días de persecución, fue encontrado y abatido en una granja de Virginia. Su muerte cerró un capítulo oscuro de la historia. La nación, aún dividida, enfrentó una nueva pregunta: ¿cómo continuar con el sueño de Lincoln sin su liderazgo en un momento tan crítico? El vicepresidente Andrew Johnson asumió el cargo. La transición de poder fue tensa, con el desafío de honrar los planes de reconstrucción. El funeral de Lincoln incluyó un recorrido de su cuerpo en tren por varias ciudades. Miles se despidieron, agradecidos por su sacrificio. Cada estación del recorrido fue un tributo a su memoria. Personas de todas partes lloraron la pérdida del hombre que había liderado con valor. La frase, con malicia hacia nadie, con caridad para todos, resonó en cada homenaje. Su visión de reconciliación quedó como un faro para la nación. El impacto inmediato fue devastador, pero también un recordatorio de su legado: un país unido, libre y comprometido con la justicia. Lincoln nos mostró que no importan nuestras limitaciones iniciales, son las acciones las que definen nuestra grandeza. ¿Qué estamos haciendo para superar nuestras circunstancias y avanzar hacia lo que realmente importa? ¿Estamos tomando decisiones que reflejen nuestros ideales y sueños? Cada fracaso fue para Lincoln un nuevo intento, no un final. Su resiliencia creó un camino hacia el éxito. ¿Cómo estamos enfrentando las caídas en nuestra propia vida? ¿Estamos permitiendo que nos definan, o las usamos para crecer y construir algo aún más significativo? Liderar con empatía fue su elección, incluso en tiempos de guerra. Entendió el sufrimiento de su nación como propio. ¿Estamos abrazando la empatía para resolver conflictos?
¿O estamos contribuyendo a divisiones innecesarias en lugar de buscar caminos para sanar? La proclamación de emancipación marcó una lucha por la igualdad. Actuar desde los principios fue su mayor lección. ¿Estamos defendiendo la justicia en nuestras decisiones diarias? ¿Qué tan lejos estamos dispuestos a llegar para garantizar que otros también vivan en libertad? Las palabras de Lincoln transformaron a una nación. Cada frase que decía buscaba inspirar acción y esperanza. ¿Cómo usamos nuestras propias palabras? ¿Estamos edificando a los demás, motivándolos hacia el cambio, o simplemente hablamos sin pensar en su impacto real? En tiempos oscuros, Lincoln eligió principios sobre conveniencias. Su integridad fue inquebrantable. ¿Cómo mantenemos nuestras convicciones cuando enfrentamos decisiones difíciles? ¿Permitimos que el temor nos paralice o usamos nuestra fuerza para avanzar con propósito? A pesar de la tragedia personal, Lincoln transformó su dolor en empatía. ¿Estamos dejando que nuestras pérdidas nos fortalezcan? ¿Qué hacemos con las experiencias difíciles? ¿Las usamos como herramientas para crecer o permitimos que nos definan y detengan? Creía que todos merecen una oportunidad de superarse y crecer. Su liderazgo abrió caminos. ¿Qué estamos haciendo para apoyar a otros en sus luchas? ¿Usamos nuestra influencia para levantar a quienes nos rodean o simplemente miramos desde la distancia? En un país dividido, Lincoln eligió sanar en lugar de castigar. La unidad fue su misión. ¿Estamos buscando la reconciliación en nuestras relaciones? ¿Qué estamos haciendo hoy para ser agentes de paz, incluso cuando el orgullo podría alejarnos de ese objetivo? Incluso cuando enfrentó críticas y adversidades, Lincoln encontró motivos para sonreír y seguir. ¿Estamos permitiendo que las dificultades nos apaguen? ¿Dónde encontramos las pequeñas chispas de alegría que nos impulsan a seguir luchando por lo que vale la pena? Para Lincoln, la justicia era una brújula que nunca desviaba su curso. Luchó por lo correcto, no por lo fácil. ¿Estamos tomando decisiones que reflejen nuestros principios, o simplemente seguimos el camino más cómodo? ¿Qué impacto queremos dejar con nuestras acciones? Su legado vive en cada lucha por igualdad y dignidad. No es solo historia, es un llamado a la acción. ¿Qué hacemos diariamente para reflejar esos valores? En nuestras elecciones más simples, ¿estamos construyendo un mundo más justo o permanecemos indiferentes? Liderar no requiere un título, solo valentía y compromiso con lo correcto. Cada acción que hacemos puede ser un acto de liderazgo. ¿Estamos actuando con la convicción de que nuestras decisiones diarias pueden cambiar vidas? ¿Qué nos detiene de ser un ejemplo vivo? A 160 años de su asesinato, Lincoln sigue enseñándonos que la verdadera grandeza no desaparece. ¿Cómo continuamos su misión de unir a las personas? ¿Qué estamos haciendo hoy para cerrar brechas y construir relaciones basadas en justicia, empatía y compasión? La visión de Lincoln vive en cada acto de valentía y empatía. Las luchas por la justicia que emprendió nos dejaron un camino claro. ¿Estamos caminando en esa dirección? ¿Cómo podemos aplicar su ejemplo para enfrentar las divisiones y desigualdades que aún persisten? Honrar a Lincoln no es recordar su historia, es vivirla. Servir con propósito, liderar con humildad y actuar con integridad son su legado. ¿Estamos haciendo de nuestra vida un reflejo de esos ideales? ¿Cómo transformamos nuestras acciones en el eco de su misión de unidad?